exaltado sea tu nombre, Dios. Lucas capítulo 15, verso 11. Aleluya. La palabra de Dios será leída bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, aleluya. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia, a su hacienda. Aleluya. Para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le pediré, y le diré, Padre, he pecado contra ti. No soy digno de ser hallado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aleluya. Santo es el Señor. Esta historia, aleluya, narra sobre la vida de un hijo pródigo. La palabra de Dios relata y dice que este padre tenía dos hijos. Y dice la palabra de Dios que el menor se levanta de temprano y le dice, Padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre no se rehusó, no dijo nada, simplemente se dio y se los dio. Porque es obvio que si tiene herencia le pertenece. Pero dice la palabra de Dios que este joven se va a otra provincia, a otra ciudad. Y dice la palabra de Dios que él comenzó a malgastar todo lo que tenía. Aleluya. ¿Qué pasa aquí? Vemos aquí un joven que se acelera, que se levanta y que se aparta. Pero no solamente eso, sino que se levanta en deshonra en contra de su padre. Aleluya. Vemos que este joven, a causa de sus malas decisiones, de su propia voluntad, decide apartarse y malgastar todo lo que tenía. Dice la palabra de Dios que cuando de repente viene una hambre, un hambre muy fuerte, este joven comenzó a pasar necesidad. Este joven comenzó a ver la gran diferencia de cómo él vivía cuando estaba con su padre en su casa. Entonces él comienza a ver que de repente vive con los cerdos apacentándolo. De repente donde él estaba en su casa cómodo, que todo lo tenía en la mesa, con grandes servidores, con su familia. Vemos ahora que este hombre, que este joven está pasando necesidades por su mala decisión, por su voluntad. Porque hoy en día hay personas
que no están haciendo las cosas bien delante de Dios, y al final ellos esperan buenas cosas, buenas obras, pero no es así. Este joven, dice la palabra de Dios, que por su mala decisión empezó a pasar necesidades. Este joven malgastó todo lo que tenía. Este joven andaba en parranda con mujeres, aleluya. Pero de repente, cuando él se vio destruido, cuando se vio sin nada, él entonces vuelve en sí. Porque hay algo que el ser humano tiene que entender, que cuando tú estás en buena, cuando tú lo tienes todo, tú vas a encontrar amigos, vas a encontrar familia, vas a encontrar muchas personas a tu alrededor que te abracen, que te digan cosas bonitas, que te agraden. Pero cuando tú no tienes nada, cuando ya se te cierran las puertas, entonces ahí tú comienzas a enfrentar tu propia realidad. Dice la palabra de Dios que este joven de repente vuelve en sí, dice, aleluya, que en la casa de su padre él tenía abundancia, él tenía comida, él tenía riqueza. Y de repente él mira y dice, he pecado contra mi padre, contra el cielo. Porque cuando usted se levanta en contra, aleluya, de la autoridad de su padre, usted también se está levantando en contra de Dios. Cuando nos levantamos en contra de nuestros padres, las puertas se nos cierran, vienen procesos en nuestra vida y automáticamente usted entra en maldición, porque usted está violando un principio bíblico. Aleluya. Y vemos que este joven de repente vuelve en sí y dice, volveré a la casa de mi padre. Y vemos que este joven comienza a decir en su corazón, aleluya, este joven se arrepiente y va donde su padre, y dice la palabra de Dios que el padre fue movido a misericordia y vio a su hijo y lo abrazó, porque este hijo estaba muerto, estaba perdido. Y eso es lo que son las personas cuando no tienen a Cristo. Están perdidos en el mundo, aunque tengas riqueza, aunque tenga abundancia, aunque tengas bienes, pero si no tienes a Cristo, estás perdido, porque Él es la única solución. Él es quien te da sabiduría y entendimiento. Y vemos que este joven, aunque tenía riqueza, aunque tenía abundancia, pero no tenía sabiduría, no tenía, aleluya, entendimiento. Santo es el Señor, por eso tomó una mala decisión. Vemos que el padre, cuando ve a su hijo, va corriendo, abre los brazos y lo abraza, porque este padre representa a Dios, aleluya. Este padre representa la misericordia, el amor de Dios, porque este hombre está dispuesto a perdonar, porque él vio que su hijo estaba perdido, pasó de muerte a vida. Aleluya. Este padre se alegra al ver a su hijo que regresa. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios que el padre mandó a preparar los mejores vestidos, anillos, a matar el mejor becerro, aleluya, para hacer fiesta. Eso es lo que está esperando Dios, aleluya, que sus hijos puedan venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque Dios no desprecia a nadie. Pero de repente dice la palabra de Dios que el hermano mayor se levanta en celo, aleluya. Y vemos que este hermano mayor, a pesar de que estaba con su padre, le servía, a pesar de que estaba con su padre siempre ayudándolo, pero vemos que el corazón de este hombre aún no había sido transformado. Santo es el Señor, porque este joven estaba con su padre sirviéndole. No quiero decir que tenía un corazón digno. Vemos que este hermano mayor se enfurece, se enoja y le dice a su padre, yo que he estado siempre contigo ayudándote, ni siquiera a mí nunca me ha matado un becerro, aleluya. Y vemos que este hermano mayor se va. Santo es el Señor, aleluya. Pero el padre abrazó a su hijo. El padre fue movido a misericordia. El padre lo abrazó y lo amó y lo perdonó. Y no solamente eso, sino que lo vistió con ropa nueva, porque antes este joven estaba perdido, antes este joven estaba en malos caminos, aleluya. Y vemos hoy en día una mala generación que por causa de sus malas decisiones, que por causa de sus malas, aleluya, actitudes, están acarreando maldiciones, están acarreando procesos fuertes hacia su vida, porque vemos una juventud que se está acelerando a los tiempos. Este joven se aceleró al tiempo y le dijo, padre, entrégame mis bienes, y se fue y malgastó todo lo que tenía. Pero vemos una generación que hoy en día se está acelerando, aleluya,
Muchos jóvenes hoy en día perdidos en las carreras, otros perdidos en las drogas, jovencitas, que me da pena ver jovencitas con 12 años planificándose. Gloria a Dios. Yo no sé por qué es que la gente se está acelerando tanto, pero todo eso ha de acontecer porque cosas peores, dice la palabra de Dios, que vendrán. Aleluya. Y vemos que este hombre se levanta y abraza a su hijo, y lo abraza porque estaba perdido, pero este hijo volvió en sí y se arrepintió, le pidió perdón a su padre. Aleluya. Vemos que este hombre tuvo un arrepentimiento sincero, tuvo un arrepentimiento verdadero, y Dios sabe cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón. Y Dios es un Dios tan grande, con un amor tan profundo, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que tu pecado sea tan grande, si tú te arrepientes de corazón, Dios no te va a rechazar. Él te va a perdonar, Él te va a abrir las puertas, te va a cambiar, te va a vestir con ropas nuevas y te va a quitar esas ropas de manchas. Aleluya. Vemos un joven que recapacitó, que entendió que esa no era la manera correcta que él debería de estar viviendo. Aleluya, perdidamente, apacentando cerdos con los cerdos, comiendo y durmiendo. Aleluya, donde él lo tenía todo. Y muchas veces hay personas que cambian la presencia de Dios por migajas, por cosas del mundo, por cosas de la tierra. El ser humano no fue diseñado para que usted esté en las perdiciones. Usted no fue diseñado para usted andar en banda, en pandilla. Usted no fue diseñado para usted servirle a los demonios. Usted no fue diseñado para usted estar sirviendo, aleluya, en las tinieblas. Usted fue diseñado con propósito, con un propósito eterno. Usted fue diseñado, aleluya, para cosas grandes. Pero hoy en día la sociedad, la humanidad está tomando unas malas decisiones, y por causa de tus malas decisiones es que te llegan esas consecuencias, porque las personas ya no quieren vivir por la voluntad de Dios, sino por su propia voluntad. Y vemos a este joven que por elegir su voluntad tuvo muchos fracasos. Cuando vivimos nuestra voluntad, eso es lo que acarreamos, maldiciones, cosas malas. Pero cuando decidimos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces Dios abre el cielo a nuestro favor. Entonces ya el enemigo no tiene acceso a nosotros, porque estamos cubiertos bajo su gracia, bajo su protección. Aleluya. Y vemos que este joven volvió en sí y entendió que fuera de la presencia de su padre nada podía hacer, que en rebeldía nada podría hacer. Aleluya. Que lo mejor que él pudo haber hecho era estar con su padre, es estar en obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y Dios vino en esta tarde a este barrio, a este pueblo de Manguito, para que ellos entiendan que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Aleluya. Es necesario venir ahora, porque no sabemos el momento en que nosotros partiremos de esta tierra. Es necesario que usted asegure su salvación. A veces nosotros nos enfocamos demasiado en darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestra familia, y hasta a veces decimos: yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que cuidar a mi familia. Déjame decirte, amigo, que el único que tiene el poder para cuidar la familia, los hijos, es Dios, porque su palabra dice, aleluya, que Él no duerme, que Él vela por sus naciones. Aleluya. Porque si no, en vano velar a la guardia. Santo es el Señor. Dios es el único que tiene el poder para guardar la familia. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es asegurarnos en Dios, es procurar estar en su presencia. Aleluya. Este joven volvió en sí porque él entendió que el mejor camino es estar en la presencia de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Padre amado. Yo quiero que la iglesia me ayude a interceder. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Padre, gracias, Señor. Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Santo. por el poder de tu palabra, Señor. Oramos, Padre, en esta tarde, Señor. Oramos, Señor, a favor de esas vidas, Dios, que han escuchado tu palabra, Dios. Oro, Padre, para que esta palabra haga efecto en sus corazones, Dios. Oro por esos corazones que han sido golpeados, por esos jóvenes, Señor, que han sido golpeados, Señor. Tú conoces su proceso, tú conoces lo que lo agobia, Padre. Tú conoces su sufrimiento, Señor. Oro por esas madres que lloran, que sufren, que día a día te piden, Señor, por sus hijos, porque muchas veces tienen hijos rebeldes, Dios. Oramos, Señor, para que sea tú transformándolo, Señor, para que tú le des fuerza, Señor, a esas madres, Señor amado. Oro por ese barrio, Padre, por el barrio El Manguito, Señor, por cada familia, Dios, por cada padre, Dios, que se levanta temprano para llevar el sustento, Dios, de sus hijos a la casa, Dios amado. Oro por la carretera, Padre amado. Oro en el nombre de Jesús por cada persona que tiene negocio, Dios, para que seas tú, Señor, ayudándolo a que ellos puedan entender, Señor, que la mayor riqueza, Dios, es cuando ellos te tienen a ti, Padre, que ellos te pongan primero a ti, Señor, antes que a otras cosas, Señor amado. Guarda esta comunidad, Señor. Guarda cada corazón que ha escuchado tu palabra, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, de aquellos que día a día se levantan, Señor, para hacer el mal, Señor, de aquellos que doblan sus rodillas, Señor, para consultar Baales, Señor. Ten misericordia, Dios amados. Dale para acá, seca, no para acá. Espíritu Santo de Dios, oro, Señor, en el nombre de Jesús, de aquellos que se esconden en montañas, se cantó son para acá. Oro en el nombre de Jesús, de aquellos que se esconden en montañas, Señor. Padre, ten misericordia de aquellos que están haciendo males, Señor, de aquellos que lanzan el no culpa, que se quita acá, de aquellos que están preparando cosas de verdad, acá. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos inoperante, Dios mío, toda maldición, todo lo que se ha levantado, Señor, para esta comunidad. Oro, Señor, para que sea tú rompiéndolo en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que tú levantes intercesores, Dios mío, de este pueblo, Señor, del Manguito, Dios. Levanta intercesores, Señor. Mira las iglesias, Dios, del Manguito, Dios. Ayúdalo que ellos puedan interceder, Señor, para que toda maldición, Señor, que ellos estén haciendo, Dios mío, en las montañas, Señor, tu iglesia, Padre, tú le des el poder y la autoridad, Dios, para que ellos puedan deshacerlo en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, en